Buenos días, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. El tema es clasificación, elementos y área de polígonos. El tema entonces que vamos a ver es precisamente todo lo referente a polígonos. Bien, tenemos aquí una imagen que pues obviamente representa este concepto. Entonces, a partir de la imagen tenemos que encontrar la definición de este imagen, de esta figura. ¿Qué es lo que podemos ver? Bueno, podríamos decir que un polígono, pues, es un conjunto de líneas, ¿sale? Que están unidas en sus extremos. O sea, yo veo aquí, por ejemplo, esta línea, forman una figura cerrada, ¿cierto? Y tiene cierta cantidad de lados. Lo que presente es que debe de cumplir con estas características. Un polígono debe de ser una figura cerrada formada por n cantidad de líneas, donde n es el número que a ustedes se les ocurra. Otra característica es, estas líneas deben estar unidas en sus extremos. ¿Ok? Siguiente. Esas líneas que están unidas en sus extremos se llaman lados. Y el punto de unión entre esas líneas se va a llamar vértice. Finalmente, una característica más. Un polígono se construye a partir de 3 líneas en adelante. Yo con 2 líneas no puedo formar un polígono. ¿Por qué? Porque pues no podría cerrarlo, ¿verdad? Tendría 2 líneas abiertas. Puedo trazar a lo mejor una línea de aquí a acá, puedo trazar otra línea de aquí a acá y pues nunca la voy a poder cerrar, ¿verdad? O sea, nunca voy a formar un polígono. El polígono debe ser una figura cerrada. Pues si yo quisiera cerrarla acá, pues sigue siendo una línea. Entonces necesito a fuerza de 3 líneas mínimo para formar un polígono. ¿Sale? Entonces, esto sería la definición o las características que debe de tener un polígono. Ahora, ¿cómo clasificamos los polígonos? Básicamente tenemos dos clasificaciones. Por un lado tenemos los polígonos regulares, y aquí tenemos un ejemplo de uno de ellos. Y tenemos, por otro lado, este es un ejemplo de un polígono regular. ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? Tal vez un polígono regular sí se asemeja a otros de esa misma naturaleza en ciertas cosas. Los polígonos irregulares, en cambio, tan diferentes como a ti se te ocurra. Y no siempre vas a encontrar semejanzas entre ellos, ¿verdad? Más bien, yo creo que ahí lo que tienen en común es que es un poco más fácil estudiar los polígonos regulares, ya que estos se tienden a parecer más. Estudiar qué son los polígonos regulares. ¿Vale? Aquí tenemos el ejemplo de un polígono regular. En este caso, es un polígono formado por 6 lados. ¿Vale? Primeramente, el centro del polígono debe de ser el mismo de su circunferencia. ¿A qué me refiero con esto? Este polígono está inscrito, es decir, está dentro de, ¿sale? Una circunferencia. Aquí la podemos ver. Si te das cuenta también, el centro de esa circunferencia va a coincidir con el centro del polígono. Un polígono irregular como este, pues difícilmente podría encajar en una circunferencia. ¿Sale? Tal vez pudiera ser, pero aún así, no todos los polígonos irregulares cumplirían con la condición. En el caso de este polígono regular, sí la cumple. Entonces, primera característica, comparte el mismo centro con su circunferencia. Otra característica,
Todos sus lados miden lo mismo. En un polígono regular, todos los lados deben de medir lo mismo. Y finalmente, su nombre va de acuerdo con su número de lados. Es decir, triángulo, 3, ¿verdad? Cuadrado, 4. Pentágono, 5. Hexágono, 6, etcétera, etcétera. ¿Sale? Ya en la actividad que dejemos vamos a ir viendo los nombres de estos polígonos regulares. En cuanto a los polígonos irregulares, pues decíamos que en lo que podrían ser semejantes es en que todos sus ángulos interiores y sus lados, pues no serán iguales entre sí. Ok. Vamos ahora a ver las características, los elementos y propiedades, en este caso de los polígonos regulares. Entonces regresamos aquí a nuestro polígono con el que estamos trabajando, con nuestro hexágono, y vamos a comenzar. El primero de estos elementos, el ángulo central. Obviamente, desde el nombre sabemos que ese ángulo central estará formado precisamente por un vértice y dos lados, ¿verdad? Como cualquier ángulo. Pero el vértice estará ubicado justamente en el centro de este polígono, ¿ok? Y sus lados van a llegar, en cuanto a sus extremos, van a coincidir con dos vértices de, en este caso, el hexágono, ¿sí? Como lo podemos ver acá. Esto que estoy aquí describiendo es precisamente un ángulo central, ¿sale? A marcar de otro color porque quiero que quede claro. En este caso, un ángulo central, pues estaría yendo, vamos a ponerlo en rojo para que se pueda ver, pues sería de aquí a acá, y luego de aquí a acá, y luego de aquí a acá. Esto que está en rojo es el ángulo central, ¿sale? Bien, entonces vamos a leer ahora la definición, partiendo de que ya explicamos a manera de descriptiva las características. Vamos a ver ahora la definición. Es aquel cuyo vértice se encuentra en el centro del polígono y sus extremos se unen a los lados del mismo, ¿verdad? Pero ojo, aquí se unen a los vértices que unen a esos lados del polígono. Ángulo central. Ahora, yo quiero calcular cuántos grados mide un ángulo central. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, el valor de un ángulo central depende del número de lados del polígono. Fíjate, el valor de un ángulo central depende del número de lados del polígono. Ok, entonces quiere decir que ese valor si no, no va a ser el mismo si hablamos de un octágono que de un pentágono o un heptágono, nonágono, eneágono, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a calcular el valor de ese ángulo central a través de la siguiente fórmula. C, que representa el valor del ángulo central, es igual a 360 sobre n, donde n es la cantidad de lados en cuestión. ¿Sale? Entonces, recuerden bien esa fórmula, 360 sobre n. Vamos aquí al ejemplo. Quiero saber el valor de este ángulo central y yo sé que estoy hablando de una figura, un polígono de 6 lados, es decir, un hexágono. Quiero saber cuál es el valor del ángulo central de ese hexágono. Entonces, ¿qué voy a hacer? Según mi fórmula, tengo que dividir 360 y en este caso, pues entre 6, ¿no? ¿Por qué? Porque es un hexágono, tiene 6 lados. Hago mi división y me va a salir 60 grados. Quiere decir que este ángulo lo voy a poner acá, bueno, aquí, vale 60 grados. ¿Qué ángulo? Este del que estoy hablando. ¿Sale?
Ahí está, y hasta lo puedo rellenar acá para que se vea. Vamos a rellenarlo en color rojo. Ahí está, más o menos. ¿Vale? Aquí no me, vaya, me falta un poquito de marcarle, pero bueno. Todo esto forma parte del ángulo en cuestión. ¿Sí? Todo esto que está en rojo es lo que vale 60 grados. Ok, ya sabemos calcular un ángulo central. Ahí está, vean bien la fórmula. Porque acuérdate que al final el polígono cabe dentro de una circunferencia. Una circunferencia tiene 360 grados. Entonces, tiene cierta lógica, ¿no? Divides la circunferencia entre el número de lados, te tiene que dar el valor de un ángulo central. Bueno, un ángulo interno. El ángulo interno estará formado por dos de los lados del polígono. Y el centro del ángulo es el vértice que une a dichos lados. La cantidad de ángulos internos de un polígono es la misma de vértices existentes en la figura. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Bien, antes de ver la fórmula y ver esto, nos vamos acá. Perdón, me estoy metiendo mucho. Vamos acá. Ok, quiero saber el valor de un ángulo interno, pero primero tengo que verlo. Entonces, esto lo voy a poner de color, a ver, un color que se distinga, de un color morado. Ok, entonces voy a trazar aquí mi ángulo. El ángulo, pues sería en este caso, puede venir desde acá, digo, pero vamos a tomar un valor intermedio. Vamos a ponerlo acá. De aquí, acá, y de acá, acá, ¿sale? Entonces, esto que se está formando acá, esta curvita es precisamente nuestro ángulo interno, ¿ok? Entonces, yo lo voy a poder distinguir más o menos aquí, ¿no? Ahí se alcanza a ver. Esto que está en morado representa el ángulo interno. Es más, yo puedo leer la definición, ahorita ya la leímos, ¿verdad? Ahorita nos regresamos a ella. Pero bueno, visualmente te dice que el vértice de este ángulo, esa fuerza, el vértice del polígono. Por eso te dice, ¿cuántos ángulos internos puede tener un polígono? Pues depende de qué, de la cantidad de lados que tenga. ¿Sí? Entonces, es decir, aquí tiene 6 lados, porque es un hexágono, entonces hablamos de que hay 6 ángulos internos. ¿Cómo se calcula el valor de un ángulo interno? Ah, bueno, vamos a ver. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a considerar el ángulo interno es igual a 180, que son 180 grados, vaya. Estamos hablando que obviamente vamos a hallar una cantidad de grados. 180 por n menos 2 sobre n. 180 por n menos 2 sobre n. ¿Sale? Ok, entonces, ¿cómo vamos a calcular el valor del ángulo central? Ok, vamos a hacerlo. Un hexágono, en este caso el hexágono, pues tiene 6 lados, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la operación, que en este caso sería 180, que voy a multiplicar por n, que es la cantidad de lados, es decir, 6 menos 2 te va a dar 4, ¿no? 180 por 4 entre 6. ¿Sale? ¿Cuál es tu resultado? 120. Quiere decir entonces que este ángulo, es más, le voy a borrar aquí la letra A, lo que quiero que se vea en realidad es cuánto mide, va a medir 120 grados. Ahí está. Feos mis números, pero bueno, lo que quiero es que se entienda, ¿no? 120 grados mide el ángulo interno de este polígono, siguiendo la fórmula que evidentemente aquí tenemos. ¿Sale? 180 por n menos 2 sobre n, cantidad de lados en cuestión. O sea que no va a ser lo mismo si te toca calcular un pentágono, un octágono, un polígono de 10 lados, etc.
va a cambiar, evidentemente, el valor de los ángulos internos. Ahora, vámonos a los ángulos externos. ¿Qué es un ángulo externo? Quiero que se vea desde lejos. Nos vamos a alejar un poco y vamos a ver aquí cómo se forma. Cuenta, tienes tu polígono. Ok, ahí lo tenemos. Vas a prolongar uno de los lados. Puede ser hacia un sentido o hacia el otro. En este caso, estamos prolongando y con esa prolongación y el lado siguiente, el lado adyacente, se va a formar esto. Este es el ángulo externo, ¿sale? Ojo, porque hay gente que a lo mejor se puede confundir. Ya vamos a hacerlo con color verde. Un ángulo externo podría ser todo esto, ¿no? Todo lo que está, en este caso, encerrado, ¿no? Bueno, pues no, no puede ser. No es así. Tienes que prolongar un lado, puede ser hacia acá, por ejemplo, y aquí sería tu ángulo externo, o puedes hacerlo incluso si quieres al revés, quieres prolongar mejor este lado, y con el siguiente lado se genera tu ángulo externo. También es válido, ¿sale? Entonces, en este caso, pues este sería nuestro ángulo externo, que va de aquí hacia, más o menos hacia acá, ¿no? Quedó un poquito chueco, pero bueno, ahí está. El ángulo externo, ¿vale? Vamos a, aquí le remarcamos un poquito para que se vea que todo está marcado en verde. Ok, todo esto es un ángulo externo, ¿vale? Lo puedes denominar con la letra E, ángulo externo. Ok, ¿cómo se va a calcular? Vamos a, primero, a ver lo siguiente. El ángulo externo es aquel ángulo formado entre un lado y la línea formada al extender el lado adyacente al vértice que comparte. Suena un poquito elaborado, pero en realidad es lo que les estoy comentando. Prolongas un lado y con el siguiente lado formas el ángulo externo. Por eso habla de que es la entre un lado, que es este, y la línea formada al extender el lado adyacente. Adyacente es junto a, pues al extender el otro. ¿Sale? Dato importante, la suma de los ángulos exteriores de un polígono regular es igual a 360 grados. Fíjate, vamos a analizar esto, ¿eh? Me regreso acá. La suma de los ángulos exteriores, es decir, si yo sumara todos los ángulos exteriores, es igual a 360 grados. Si tú analizas, pues en realidad, y yéndote con el mismo sentido, ¿cuántos ángulos exteriores en un hexágono puedes formar? 6. Habla de ángulos alternos externos y alternos internos. Esta línea que es el otro lado del ángulo externo, también es paralela al lado del ángulo central. Entonces concluimos de que estos ángulos son iguales. ¿Ya viste? Este ángulo E es igual al ángulo C. Tiene que ser igual. E es el valor del ángulo externo y N es el número de lados del polígono. Entonces también quieres calcular el valor de un ángulo externo, pues vas a utilizar la misma fórmula, 360 entre N, como hicimos acá, ¿recuerdan? Entonces, este lado o este ángulo va a ser igual a este otro, ¿sale? Entonces, si acá nos da 60, pues aquí también nos tiene que dar 60 grados. Este sería el valor de nuestro ángulo externo. Mira, ya tenemos ángulo central, ángulo interno, ángulo externo, ¿sale? Ya hemos avanzado bastante. Ahora, aquí, por obviedad, entonces, la suma de los ángulos centrales de un polígono también va a ser igual a 360, ya nos dice que son iguales, ¿sale? Ahora, este dato es importante. La suma de los ángulos internos de un polígono regular es 180 por n menos 2. ¿Sale? 180 por n menos 2. La suma de los ángulos internos.
Vamos a ver si eso es correcto. Nos vamos aquí a nuestro dibujo. Ya vimos que, voy a hacer un poquito más grande esto, bien. Ya vimos que acá pues son 6 lados, es un hexágono. Entonces, si yo sumo, y yo ya sé que la suma de los ángulos internos me tiene que dar el equivalente a sumar 120 por 6, ¿no? O sea, 120 6 veces. Si yo multiplico, en este caso, 120 por 6, me va a dar 720 grados, ¿ok? Es decir, 120 más, voy a utilizar el mismo color, más 120 de acá, más 120 de acá, más 120 de acá, ¿sale? Y también hacia arriba nos quedan 120 acá y 120 acá. Cuéntalos, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 6 ángulos. Entonces 120 por 6 me da 720. Vamos a utilizar también la fórmula que en este caso nos pide aquí. La suma, la sumatoria de ángulos internos es 180 por n menos 2. ¿Estás de acuerdo que n menos 2 sería 4, no? Entonces sería 4 por 180. Tú haces la multiplicación de 4 por 180 y te da también 720. Quiere decir, aquí nos está diciendo que es ese. Vamos a hacerlo así. Igual, entonces, ángulos lo hicimos con morado. S, que es la sumatoria de ángulos internos, pues va a ser igual a 720 grados. Ahí está. ¿Sale? Muy bien, pues seguimos. Entonces ya tenemos esa fórmula, cópienla, téngala presente. Y ahora, la suma de ángulos exteriores de un polígono regular, pues evidentemente va a ser igual a la suma de ángulos centrales, ¿no? Entonces también te tiene que dar 360 grados. Ahora, ¿cómo sacamos el número de diagonales en un polígono por vértice? Primero, ¿qué es una diagonal? Bueno, una diagonal es una línea que va a ir de lado a lado del polígono, pero, ojo, va a unir dos vértices. Entonces, vamos a trazar aquí una y vamos a ver qué características tiene, ¿sale? Entonces, formas, acá está. Vamos a buscar una línea más gruesa. Voy a trazar una línea que me va a unir este vértice con cualquier otro. Puede ser con este, puede ser puede ser a lo mejor hasta más abajo, puede ser acá, con el otro vértice. Puede ser igual con, a lo mejor con esta, ¿sale? Y no puedo trazar más diagonales, ¿por qué? Vamos a ponerlas de otro color, ¿les parece? Vamos a ponerlas de un color amarillo, ¿les gusta? Vamos a ponerlas amarillo, ¿sale? Entonces esta es una diagonal y estas dos también. Esas son diagonales. Es lo máximo que puedo obtener por vértice. En el caso de un hexágono son 3. ¿Por qué? Porque si yo intentara trazar una diagonal que fuera de este vértice a este otro, pues en realidad no es una diagonal, en realidad estaría hablando yo de un lado, ¿cierto? Entonces no puedo trazarla. Entonces la condicionante para trazar una diagonal es que una dos vértices, pero dos vértices que no sean contiguos o no sean adyacentes, es decir, que no estén uno junto al otro, ¿sale? Entonces, si te das cuenta, solo puedes trazar en un hexágono por vértice 3 diagonales. ¿Qué pasaría si trazáramos otra figura? ¿Qué tal pues un cuadrado? Voy a dibujar acá un cuadrado. Por vértice, ¿cuántas puedo trazar? Por un vértice, pues solo puedo trazar una diagonal, ¿estás de acuerdo? No puedo trazar más que una diagonal. Ahora, aquí hay una relación muy importante que nos vamos a dar cuenta.
En un hexágono, es decir, un polígono de 6 lados, solo puedo trazar 3 diagonales por vértice, porque obviamente si a esto lo multiplico por la cantidad de vértices y le resto las que se repiten, bueno, ahí ya voy a hallar otro valor. Pero solo en un vértice, es decir, en un punto de unión de 2 lados, puedo trazar 3 en un hexágono. Y en un cuadrado puedo trazar 1. ¿Qué relación hay? Pues te vas a dar cuenta que hay una relación, que es n menos 3. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, es más, le pongo así, ¿qué quiere decir? Signo de interrogación, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que si yo tengo 4 lados, 4 menos 3, 1, solo puedo trazar una diagonal. Si yo tengo 6 lados, 6 menos 3, 3 lados. Y si yo pruebo con cualquier otro polígono que se les ocurra, es más, vamos a pensar en un, voy a borrar y vamos a pensar en un pentágono, ¿vale? Vamos a pensar en un pentágono. Entonces yo trazo aquí mi pentágono, ahí está, ven qué bonito me quedó. Bueno, pues voy a hacer lo mismo. ¿Cuántas diagonales puedo? Pues aquí no puedo porque sería un lado, entonces, pero de aquí a acá sí puedo. Ahí está, muy bien. De aquí a acá también puedo, pero de aquí a acá ya no. Entonces volvemos a la misma regla. ¿Cuántos lados tiene un pentágono? Tiene 5. 5 menos 3, 2. Las 2 diagonales que puedo trazar. ¿Sale? Entonces, si a ti te preguntan cuántas diagonales puedes trazar por vértice en un polígono, pues ¿qué vas a decir? N menos 3. Es decir, depende. Si es un polígono de 12 lados, pues 12 menos 3 me da 9. ¿Sale? Entonces solo puedo trazar 9 diagonales por cada vértice. ¿Estamos? Entonces, aquí está. Número de diagonales en un polígono por vértice, n menos 3. Efectivamente. Ahora, si te preguntaran, ¿y cuántas diagonales puedes trazar por todos los vértices? Pues uno pensaría, pues lo multiplico por la cantidad de vértices y ya estuvo, ¿no? Aparentemente sí. Entonces, ¿por qué aquí me dice que divide entre 2? Es decir, n menos 3 es la cantidad de diagonales en un vértice. Por la cantidad de vértices, pues tendría que ser, ¿no? Pero aquí hay que dividir entre 2. ¿Por qué? Bueno, si lo analizas, aquí vas a trazar 3, a lo mejor aquí vas a trazar otras 3, ¿no? De este otro vértice, una, la otra yo creo que llegaría a lo mejor la otra llegaría de aquí para acá, y la otra llegaría a lo mejor de aquí para acá, ¿sale? Pero fíjate aquí qué va a pasar. Aquí cuando trazas las diagonales de este vértice, ya hay una que se está repitiendo, ¿sale? Y esta otra que yo trace se va a repetir con la de este vértice. Y esta otra que trace yo para acá se va a repetir con la del vértice que está acá abajo. Es decir, si yo trazo otra, digamos que a mí se me ocurre que quiero trazar esta, pues también se va a repetir con la otra del vértice. Entonces hay varias que se van a empezar a repetir. ¿Cuántas se repiten? La mitad. Es decir, una diagonal que tú traces de este punto, la voy a, bueno, vamos a suponer esta diagonal que yo trace de este vértice, a fuerza se va a repetir con otra. ¿Con cuál? Con la de este otro vértice. ¿Ya viste? Si yo trazo esta para acá, pues se va a repetir con la del vértice de acá para acá. Entonces, cada línea se va a repetir. Entonces, estamos duplicando la cantidad de diagonales. ¿Qué es lo que podemos hacer? Dividir entre 2. Porque así ya evitas aquellas que se están repitiendo, ¿no? Que ya vimos que literalmente se duplican. Entonces, la fórmula para calcular el número de diagonales totales en un polígono va a ser n, que es la cantidad de lados, por n menos 3 sobre 2. ¿Sale? Bien. Ahora, el perímetro y área en polígonos regulares
e irregulares. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, primero tenemos que entender, recordar que el perímetro es la suma de los lados de cada polígono. De repente nos complicamos porque pues, en algunas escuelas nos enseña que la fórmula del perímetro del cuadrado y la fórmula del perímetro del triángulo isósceles y que la fórmula del perímetro del triángulo equilátero y bla, bla, bla. O sea, al final es recordar demasiadas fórmulas. Tú simplemente recuerda que el perímetro es la suma de los lados. ¿Sale? Así sea triángulo isósceles, sea triángulo equilátero, triángulo escaleno, sea un rectángulo, un cuadrado, cualquier cosa, si sumas los lados, obtienes el perímetro. Entonces, vamos a tomarlo de esa manera. En tanto, el área de un polígono regular, normalmente hablamos de pentágonos, hexágonos, heptágonos, los que pueden estar inscritos pues es esta. Área es igual a perímetro por apotema sobre 2, que es donde vemos que A mayúscula es área, P es perímetro y A apotema. Entonces, el área, hay que entender la diferencia entre perímetro y área, ¿sale? En el caso del perímetro, yo hablo la suma de los lados. El área es la superficie, lo que está contenido, lo que está delimitado por los lados. Es decir, entendámoslo así. Ahí está mi polígono. Lo que yo puedo ver aquí en color azul es el perímetro. Y lo que yo voy a poner en color naranja es el área. Entonces, ya vieron, no es lo mismo, ¿verdad? El perímetro es la suma de los lados, lo que está en color azul. Es una medida lineal, una medida de longitud. En cambio, el área va a ser una superficie, lo que está en color naranja. Entonces, en este caso, esa es la gran diferencia, que de repente sí llegamos a confundirnos, ¿no? Confundimos de repente perímetro con área. Bueno, es fácil, es entendible, ¿no? Cuando tú lo puedes visualizar. Perímetro siempre será la suma de los lados y el área es la superficie. Y dependiendo de la forma de ese polígono, puede variar la fórmula, ¿no? Para este tipo de polígonos, pues vas a obtenerla así, perímetro por apotema sobre 2, ¿ok? Si fuera un cuadrado, pues a lo mejor ahí puedes poner el lado por lado, etcétera, ¿no? Bien, ahí está las que representa cada cosa. Y bueno, aquí tenemos también otros ejemplos, como yo les decía. Un cuadrado, pues lo puedes obtener pues mejor multiplicando el lado al cuadrado, ¿no? Es decir, si voy a tomar esto, o no, mejor voy a intentarlo desde acá. Vamos a quitar este. Ya deberíamos borrar, creo que ya en cuanto a los ángulos ya tenemos claro, ¿no? Entonces vamos a hacer esto. Voy a copiar esto, ahí. Voy a copiar esto y lo voy a pegar acá para que podamos trabajar. Ok, entonces, pues si este lado vale 4, y al ser un cuadrado, una característica de un cuadrado es que todos los lados de un cuadrado miden lo mismo. Entonces aquí me dice que es lado al cuadrado. 4 por 4, 16. La superficie, lo que está aquí dentro en color rojo, es lo que mide 16 unidades cuadradas, donde qué unidad puede ser, pueden ser metros, centímetros cuadrados, lo que tú quieras, kilómetros cuadrados, lo que sea, ¿no? ¿Ok? Bien, el área de un trapecio, base mayor más base menor por altura sobre 2. ¿Sale? ¿Cómo se escribe? Bueno, pues va a ser de esta manera. Base mayor, perdón por mi letra, pero bueno, más base menor, ahí está, por la altura sobre 2. El área de horrible mi 2. Estoy la verdad trabajando en Paint y todavía no me acostumbro a poder escribir así. Pero bueno, ahí está un poquito mejor, ¿no?
Entonces, ahí está la fórmula para calcular el área, es decir, la parte gris que ustedes pueden ver de un trapecio. El rectángulo, pues todos sabemos, base por altura. Triángulo, base por altura sobre 2, ¿ok? Base por altura sobre 2. Se parece mucho a la del rectángulo, pero en el triángulo dividimos entre 2. ¿Por qué? Porque normalmente podríamos hacer, a ver, para que se me entienda, un rectángulo, o en este caso un triángulo, normalmente es la mitad de un rectángulo, o un cuadrado, dependiendo, ¿no? Con esas dos mitades que ustedes ven en color blanco, puedo formar otro triángulo exactamente igual. Pero esa no me interesa en el caso de un triángulo. Por eso es que divido entre 2, ¿sale? Entonces, no es así. En este caso de un rectángulo, pues si yo trazara base por altura y si te das cuenta se están formando 1, 2 triángulos. Si me interesara nada más este, pues divido entre 2. Pero como me interesa aquí toda el área, toda la superficie, pues lo dejo así, ¿ok? En este caso, un rombo, diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Diagonal mayor, obviamente el lado más largo, por diagonal menor entre 2. ¿Sale? Estas son las fórmulas básicas digamos, hay bastantes más, ¿no? Pero bueno, son como que las básicas. Ahora, ¿cómo haríamos para calcular el área de un polígono irregular? Es decir, un polígono que fuera totalmente carente de igualdad en sus lados y de sus ángulos internos. ¿Qué haríamos? ¿Cómo haríamos para calcular el área de un polígono irregular? Es más, vamos a imaginarlo. ¿Cómo podría ser ese polígono irregular? A mí se me ocurre nada más por hacer el trazo que a lo mejor sea de aquí, luego de acá, luego de acá, luego de acá, luego de acá, luego te vas para acá, luego te vas para acá, luego para acá y luego para acá. Obviamente aquí tendría que haber un vértice, ¿verdad? Vamos a suponer que esto fuera recto, en realidad. No lo es, ¿verdad? Es más, vamos a corregirlo y vamos a tratar de hacer que esto sea recto. Hacer todo lo posible, ¿no? Porque bueno, aquí hay un pequeño pico, tendría que haber. Y entonces, para que se viera que fueran líneas rectas, ¿no? Entonces, más o menos sería algo así. Ok, ¿qué se recomienda? Pues algunos ingenieros civiles lo que hacen es por triangulación. Es decir, descomponer esta figura en otras figuras más conocidas. Habrá quien te diga, si esto fuera un terreno, lo que hace un ingeniero civil es que a lo mejor viene, pone una estaca aquí. ¿Qué es una estaca? Es una especie de palo de madera, lo clava en el piso y pone hilos. Es decir, le amarra un hilo acá y lo une hasta acá. Como en cada vértice va a poner una estaca, ¿vale? Y entonces va a empezar a formar triángulos. Y entonces la suma de esos triángulos te va a dar el área total, ¿no? Habrá quien, a lo mejor es más fácil, esto se hace normalmente en campo, pero ¿qué pasaría si tienes el plano? Pues a lo mejor con el plano tienes las medidas, ¿sale? Y entonces en un plano puedes saber que esto mide a lo mejor 10 metros, esto a lo mejor mide 12, ¿vale? Entonces a lo mejor se te ocurre cerrar de aquí a acá. Vamos a suponer, ¿no? Que los 10 llegaran hasta acá. O puedes, a lo mejor en este caso, como es hasta acá arriba, pues mejor, en vez de hacer esto, eh, se te ocurre lo siguiente, pues mejor cierra acá, ¿no? Base por altura sobre 2, tengo un triángulo. Y ya está. Entonces a lo mejor aquí, pues resulta que puedo tener otra medida, no sé, vamos a suponer que sean 6, ¿no? Y podías a lo mejor, si esto te da 90 grados, pues a lo mejor podías obtener esta medida o podías descomponerlo de esta manera, ¿sale? Aquí ya a lo mejor sacas, si esto tiene 90 grados, pues base por altura sobre 2, sacas este lado, etcétera, ¿no? La cuestión es que puedes descomponer en diferentes figuras. Puede ser así, en este caso, mira, me sale un rombo, otro rombo, dos rombos y tres rectángulos. Cálculo, obviamente cada área es diferente, ¿no? Entonces vamos a suponer que esta área más esta, incluye esto, más esta y más esta otra, y la sumatoria total me daría el área total de ese polígono irregular.
El perímetro, pues la suma de sus lados. Tendría que sumar 10 más 12 más 6 más cada uno de los lados que me diera en cuestión. Bien. Pues bueno, esto sería todo en cuanto a tema de polígonos. Evidentemente hay más tipos de polígonos, ya son casos más específicos, pero bueno, para efectos en lo básico, esto es lo que vamos a ver. Voy a preparar otra presentación a lo mejor para esos casos especiales para poder abarcar un poquito más. Pero bueno, en cuanto a la información básica, esto sería todo. Entonces, pues agradezco que estemos viendo esto, chavos, pues voy a estar publicando este tipo de videos en YouTube. En el momento en que a ustedes se les complique cualquier tema, bueno, pueden revisarlos sin ningún problema. Dejamos de compartir, dejamos de grabar y eso sería todo por el día de hoy. Gracias.